Hola, vamos a empezar este tercer día. Vamos a empezar con la oración, como siempre. Entonces nos ponemos en disposición. Vamos a leer un pedacito de la Biblia y luego la vamos a reflexionar y vamos a hacer nuestra oración. Entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a leerla. Esto es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 14 al 21. Entonces Pedro se puso de pie, junto con los otros 11 apóstoles, y con voz fuerte dijo: Judíos, y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto, y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que se anunció el profeta Joel cuando dijo: Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones, y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas, y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como ven, es una lectura un poco fuerte, porque nos dice que en los últimos días el Señor pues va a mandar pruebas, nos va a dar signos, señales, pero si estamos cerca de Él y invocamos a su Espíritu Santo, nos vamos a salvar. Entonces hay que estar siempre invocando al Espíritu Santo en todo lo que podamos, en nuestras oraciones, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando vayamos a comer, puede hacer oración también. Entonces vamos a hacer nuestra oración conforme a este pedazo de la Biblia que leímos. Si quieren cerrar sus ojos, si no pueden repetirlo en su cabeza, yo lo voy a ir diciendo. Señor, gracias por este día, gracias por las bendiciones que nos regalas a todas las familias que están viendo estos videos. Gracias por la oportunidad de estar vivos un día más y tener salud. Y si no la tenemos, te pedimos que nos la des. Confiamos en ti, confiamos en que tú nos vas a salvar de cualquier mal. Y ahorita en estas situaciones, danos la tranquilidad, aumenta nuestra fe, para saber que si estamos contigo y invocamos Espíritu Santo, cualquier mal no nos hará daño. Te lo pedimos, Señor. Ahora pasamos con la lectura de la parábola. Los dejo. Pásenla muy bien y que Dios los bendiga. Del Santo Evangelio según San Mateo. Por eso, con el reino de los cielos sucede lo mismo que con el dueño de una hacienda que saltó muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Después de contratar a los trabajadores por 1 denario al día, los envió a su viña. Salió a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: Vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió de nuevo a mediodía y a primera hora de la tarde e hizo lo mismo. Salió por fin a media tarde, encontró a otros que estaban sin trabajo y les dijo: ¿Por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el dueño de la vida dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los de media tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, se quejaban contra el dueño, diciendo: estos últimos han trabajado solo un rato y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor.
Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Si yo quiero dar a este último lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer lo que yo quiera con lo mío? ¿O es que tienes envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hola a todos, bueno, soy Pablo Ochoa y les voy a desarrollar un poco lo que acabamos de escuchar, que es los trabajadores y el viñedo. Ya escuchamos cómo se fue suscitando todo, o sea, toda esta historia del dueño del viñedo que sale, contrata a unos trabajadores en la primera hora del día y queda con ellos que les va a pagar pues lo que se les paga, o sea, digamos una moneda, ¿no? Un denario. Y luego sale más tarde, contrata a otras personas y les dice que les va a pagar lo justo, sale más tarde y así, y hasta el final todavía vuelve a salir a las 5 de la tarde y vuelve a contratar a otras personas que están desempleadas y al final de la jornada va a pagarles a cada uno lo que había quedado. Entonces empieza a pagarles desde los últimos que llegaron y al final le paga a los primeros que llegaron, ¿no? Entonces empieza a pagarles un denario, igual al que llegó a las 5 le paga un denario, al que llegó a las 3 le paga un denario, al que llegó a las 12 un denario, al de las 9 un denario. Entonces, obviamente pues, las personas que habían llegado más tarde pues estaban súper felices, porque era como de, bueno, pues llegué apenas a las 5, no sé, trabajé 2 horas, no sé a qué hora se acabara justo la jornada, pero pues le han pagado toda la jornada, ¿no? Pero llegamos al punto, a los que entraron a la primera hora del día, los que estuvieron en el sol, los que estuvieron otros a todo el día, cansados, ahí talachando, y resulta que les pagan con lo mismo. Entonces, aquí estas personas, al ver que se le pagaba a los otros un denario, ellos como que pensaron que se les iba a pagar más por haber estado antes, pero resulta que se les paga lo mismo y empieza como enojo de ¿por qué me pagas lo mismo si yo he trabajado más? O sea, como que no es justo. Esta palabra que tanto decimos desde chiquitos, es que no es justo que a él le das más que a mí, es que no es justo que a mi hermano, es que no es justo que a mi amigo. Es algo que toda la vida nosotros, o sea, sabemos que lo decimos demasiado en el trabajo, en la escuela, que creemos que los actos de los demás no siempre son los más justos. Pero bueno, en esta situación él dice como de no es justo, pero el dueño se le enfrenta y le dice, a ver, o sea, ¿por qué me dices que no soy una persona como que justa si yo te estoy dando lo que tú y yo acordamos? Yo te dije que yo te iba a dar un denario y yo te lo estoy dando. O sea, yo con mal, yo mal contigo no estoy quedando. Al final termina siendo que lo mío pues es mío, yo tengo derecho a darle lo que yo quiera, o sea, al que yo quiera. Si yo a ellos les quiero pagar pues todo el día completo, pues vale que es lo mío, pero, o sea, con él cumple, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, o sea, qué significado tiene esto? Bueno, si lo vemos, por ejemplo, que nosotros somos los trabajadores del viñedo, el viñedo viene siendo la vida, o sea, todo lo que trabajamos en nuestra vida, y el empleador viene siendo Dios. Cuando el empleador sale a contratar gente, es cuando se puede decir el llamado que nosotros tenemos hacia trabajar para Dios. Por ejemplo, hay unas personas que desde pequeños están en familia católica, conocen a Dios y han vivido en verdad una vida como que sobre eso, siendo buenas personas, tratando de hacer el bien, compartiendo la palabra, o sea, como que pues ya trabajando en la viña, ¿no? Y o sea, hay personas que toda su vida hacen eso, toda su vida, y como que ya van pensando como, bueno, yo he hecho las cosas bien y voy a ganar, ¿no? O sea, al final mi pago va a ser el cielo, o sea, va a ser el paraíso. Entonces nosotros que, por ejemplo, yo que puedo decir que soy de familia católica, que nací en una familia católica, que he sido practicante de cierto modo siempre, puedo decir que mi llamado personal fue hasta que yo tenía 15 años, que fue cuando yo decido como por mí, el vivir esta religión, el estar dentro, el conocerla, el quererla. Y fue cuando empiezo a ir a misiones, siendo que yo, o sea, años pasados yo ya había tenido invitación, pero no había accedido.
Entonces, como ven, cada uno tenemos nuestro llamado. Simplemente en este grupo de misiones, o sea, cada uno de nosotros tuvimos llamados a diferentes tiempos. Hay unos que desde los 4 o 5 años ya estamos dentro, otros que más grandes. Pero el punto no es cuánta edad tienes cuando te llamen, sino el cuando te llamen estar accesibles. Por ejemplo, cuando el dueño de la viña va y contrata a la gente no dice como de, ay, pues es que me da flojera, o sea, no sé si hacerlo, no, mejor aquí me quedo sin hacer nada, sino que el dueño de la viña sale a diferentes horas a llamarle cada quien a su tiempo y esperando una respuesta de ellos. Entonces ellos responden y trabajan en el viñedo. Entonces es a lo que yo creo que nos quiere invitar como con esta historia, y lo que significa un poco es, o sea, cuando Jesús te llama, o sea, a trabajar en el reino y no estar viendo si el de al lado es que él no está haciendo nada, es que él, porque luego, por ejemplo, se dice mucho como de, no, pues toda mi vida haré como el mal y luego al último minuto me arrepentiré y ya iré al cielo, ¿no? Yo creo que también esto, o sea, esto de que cada quien como que cambia, se convierte a su tiempo, tiene que ver en cuánto conocemos. Por ejemplo, yo considero que ahorita, yo que conozco de Dios, yo decidí trabajar en la viña del Señor, yo que de la nada decidiera, bueno, no, ¿sabes qué? Mejor me voy a poner a perder el tiempo, mejor me voy a poner a hacer todo lo que sé que no debo de hacer, y esperando como que el último día de mi vida decir de que, ay, perdón Dios por todo lo que hice. Creo que eso no vale, por el sentido de que no es algo sincero, o sea, no es lo mismo que una persona que estaba totalmente, o sea, perdida en el sentido de que no lo conocía, no lo vivía, no lo sentía, y no porque no quisiera estar, sino porque no había estado abierto a ese llamado, pero en cambio, no sé, 1 año, 2 años antes de su muerte, o sea, cualquier cosa antes de el pago final, se puede decir, vive este arrepentimiento. O sea, claro que vale. Por ejemplo, lo vemos claro, o sea, en el Viernes Santo, que fue cuando crucifican a Jesús, que lo crucifican con al lado a los 2 ladrones, y un ladrón, o sea, cuando lo están crucificando, él reconoce que Jesús no ha hecho nada malo, que Jesús, o sea, no es, o sea, por lo que lo están culpando y todo, y él le dice, o sea, como que tenme presente, o sea, perdón, o sea, él se arrepiente de lo que hizo, porque él sabe que él sí merece como que lo que está viviendo, y él sabe que ha hecho mal en su vida, pero al momento de reconocer a Jesús, se puede decir que es su llamado, muy tarde, porque tal vez lo pudo haber reconocido antes de los robos, antes de hacer mal, más joven, o mientras que Jesús platicaba por ahí, o sea, pero no, o sea, él hasta el último minuto donde están ahí crucificados, él se arrepiente, pero un arrepentimiento sincero, reconociendo a Jesús como, o sea, como hijo de Dios. Y ahí o sea, se dice que él fue como que el primero que entró al reino del Señor, ¿no? Él siendo, o sea, por ejemplo, lo vemos con los apóstoles. Los apóstoles estuvieron perseguidos después de todo lo que pasó, empezaron con Jesús desde mucho antes, llevaban tiempo con él, pero al final los apóstoles y el ladrón iban a tener el mismo pago. O sea, aunque los apóstoles estuvieron caminando y caminando con Jesús, estuvieron aquí hablando por acá, invitando gente, comunicando, al final van a tener el mismo pago, porque los dos hicieron como que lo que se debe hacer, que es reconocer a Jesús y saberse amados por él, y querer ser un trabajador de la viña. Entonces, es una invitación a, si ya fuiste llamado, o sea, trabaja en él, o sea, va a llegar el tiempo de sol, va a llegar el tiempo de que tal vez llueva, el tiempo que va a estar la sombrita muy rico, o sea, va a haber muchos tiempos durante tu jornada de trabajo, pero no te desanimes, y va a haber otros trabajadores que a veces se sienten y tú digas como de, trabájale, pues aquí todos estamos trabajando, pero tú, o sea, en ciertas cosas no te debes de preocupar por el prójimo, o sea, si él hace, no deshace, o sea, tú atiende tu llamado, tú también, o sea, entiende que todos somos llamados diferentes, en diferentes maneras, pero el punto es trabajar para él, estar en relación con él, y saber que todos vamos a recibir al final un mismo pago, que es un gran pago, o sea, que es la gloria de Dios, el vivir en el cielo, en el paraíso. Entonces,
Bueno, los voy a pasar con... Espero lo hayan entendido, Espero hayan entendido la reflexión y puedan ustedes mismos reflexionar en de qué forma Jesús te llama, en si has vivido, si has trabajado en la viña, si no has trabajado, si te ha dado flojera, en qué te ha faltado, y en no ser envidiosos también, creo que es una parte importante. Bueno, los voy a pasar con mis papás, que les van a explicar un poco de el sábado de Pascua. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gisela. Hoy estábamos escuchando ahorita con Paula la explicación de la parábola del viñedo y los trabajadores. Entonces, yo quisiera platicar un poco con ustedes y compartir un poco las ideas sobre el sábado de gloria y obviamente el domingo de resurrección y cómo se relaciona con esta parábola que escuchamos ahorita. Todos escuchamos ahorita sobre la parábola, como el dueño de la viña que sale y contrata a trabajadores a diferentes tiempos y a veces a nosotros nos parece justo o injusto lo que hace el dueño y todos quisiéramos ser, probablemente todos escuchamos la parábola y decimos es que qué padre el que llegó a las 5 o es que qué padre el que casi no trabajó pero le pagaron lo mismo y todos diríamos es que es injusto para el que llegó primero. Entonces, yo he escuchado algunas ideas de algunos padres que dicen pues sí, o sea, probablemente les fue más fácil ganar el reino, que, como ya nos veníamos explicando, de que la parábola quiere decir los trabajadores somos nosotros, el dueño de la viña es Dios, y la viña es precisamente la vida como tal. San Pablo dice que los trabajos de esta tierra son pocos, de acuerdo al salario que vamos a recibir en la vida eterna. Entonces, Dios nos promete la vida eterna a nosotros, Dios nos promete resucitar como Él lo hizo. Este sábado de gloria lo que nosotros celebramos precisamente es ese paso entre la muerte y la vida de Jesús. Jesús está en el sepulcro, como lo platicábamos ayer. Jesús durante el Viernes Santo lo golpean, carga con su cruz y lo crucifican y muere en la cruz. Dice el profeta Isaías precisamente en la lectura de hoy miércoles santo, dice que quedó, la profecía dice quedó como un gusano, todo desfigurado, y realmente todos sabemos todo lo que nuestro Señor sufrió por nosotros. Al bajar a Cristo de la cruz, nuestra Madre Santísima lo recibe en brazos y ha de haber sido un impacto muy fuerte para ella verlo todo desfigurado como un gusano, dice Isaías, y al recibirlo ella en brazos, estaba con ella, por ejemplo, María Magdalena, estaba el apóstol San Juan. Ellas lo envuelven en un lienzo que ahorita todos conocemos como la sábana santa, lo envuelven y lo llevan al sepulcro. Entonces, cualquier persona, inclusive ellos, dijeron, pues sí, o sea, Jesús había hablado de resurrección en aquel entonces, pero en este momento, al ver tanto dolor, al ver la muerte, al ver cómo está Jesús, es poco probable que ellos hayan creído, para pasado mañana Jesús resucita. Inclusive, la Escritura nos dice que al tercer día, o sea, no 3 días después, o sea, al tercer día, que por eso nosotros empezamos a celebrar desde el sábado de gloria, que es la víspera para el domingo, nosotros celebramos precisamente ese paso de Jesús de la muerte a la vida. María Magdalena llega el domingo y dice la Escritura que llegan las mujeres y ellas llevan el ungüento porque ellas consideraban que no habían envuelto bien a Jesús, que no le habían puesto suficientes perfumes, que no estaba muy bien preparado como ellos preparaban a los muertos. Y dice que aunque, o sea, María Magdalena anduvo con Jesús todo el tiempo, ella estaba obviamente convencida de todo lo que él decía, pero al mismo tiempo su corazón estaba tan adolorido por haber perdido a su amigo amado, que ella, yo creo que al igual que tal vez todos nosotros, estaba un poco cegada por el dolor, un poco cegada por la decepción probablemente, que fue corriendo al sepulcro y dice la Escritura, ellos iban pensando, ¿quién nos irá a mover esta piedra? Al llegar ellos, hay un terremoto, la piedra se mueve y un ángel les dice, no está aquí,
no busquen entre los muertos al que está vivo. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros decimos, bueno, pues es que se oye tan bonito, qué bueno que pues María Magdalena fue, qué bueno que la piedra estaba movida, pero si nosotros nos vamos a ese punto, a ese momento, si nos queremos imaginar un poquito ese momento, realmente nos damos cuenta de lo fuerte del hecho. Para los judíos todos hemos escuchado que Jesús estaba celebrando la Pascua. ¿De dónde viene la Pascua? La Pascua venía, o sea, para los judíos era una tradición que ellos tenían desde Moisés. Cuando Moisés quiere sacar al pueblo israelita de Egipto, de la esclavitud, lo que hace es, pasan, o sea, le dice al faraón, o sea, va a pasar esto y esto, 9 plagas, y a la última le dice, ¿sabes qué? Como no nos has dejado salir, Dios va a mandar la 10ª plaga, que va a ser la muerte de todos los primogénitos. Entonces, Dios le pide a Moisés que pongan, todos los que creen en él y todos los israelitas en este caso, que pongan la mancha de la sangre del cordero, de un cordero limpio, puro, sobre la puerta de la casa. Entonces en la noche pasa, dice, el ángel exterminador, y termina con todos los hijos primogénitos de todas las familias que no tenían esa mancha de sangre en la puerta. Entonces vemos en esa imagen que la sangre limpia, que la sangre del cordero es la que viene a limpiar, es la que protege de la muerte eterna. A partir de ahí, todos los judíos, cuando salen de Egipto, los judíos tenían muy claro, pero muy claro, y por eso lo celebraban cada año, que ellos habían sido esclavos. Y a mí había una imagen que un padre dice que me da mucha ternura, que dice, para los judíos era tan importante recordar que fueron esclavos porque así pueden disfrutar de la libertad. Si nosotros, regularmente nosotros vivimos en una cultura que decimos, sí, es que Jesús me salvó, es que sí, Jesús me salvó, Jesús es mi salvador, pero al decir Jesús es mi salvador, para muchos de nosotros no tiene como mucha relación o no tiene mucho sentido, porque yo no siento que yo estaba perdido. Entonces, como yo no siento que estaba perdido, pues yo no tengo nada de que me salven, o sea, como lo veíamos en la parábola de ayer, pues es que si yo no soy tan malo, si yo no soy si no hago, o sea, ni siquiera al contrario, o sea, hasta hago cosas buenas, pero veíamos precisamente, por ejemplo, en la parábola de ayer, que pasó el levita, que pasó el sacerdote, pero no quisieron voltear, no eran malos, simplemente no abrieron los ojos como Dios quería. En la parábola de hoy vemos precisamente en los trabajadores de la viña, vemos diferentes tipos de trabajadores. Tenemos los trabajadores que trabajaron desde muy temprano y los trabajadores que fueron trabajando a diferentes horas hasta al que trabajó solamente 1 hora. Y probablemente si se nos pregunta, vamos a decir, es que el dueño qué injusto. Y volvemos a lo que hablábamos, por ejemplo, el lunes. Nos encanta a nosotros como imaginar a un Dios justo, porque la justicia da cabida a nuestro trabajo y decimos, es que si yo trabajé, pues yo merezco. Es que si yo hice, pero si todo lo pusiéramos como en una balanza, realmente no tendríamos suficiente para llenar ni siquiera tantitito para que Dios nos pudiera regalar ese gran regalo que es la resurrección de nosotros mismos. Dios nos regala la resurrección de su Hijo precisamente porque sabe que nosotros como personas tenemos la mente tan cerrada, y si nosotros no vemos y si nosotros no creemos realmente suficiente, realmente para nosotros es como que no existe. Precisamente por eso los judíos lo mantenían tan claro y decían, es que yo era esclavo, o sea, yo era esclavo, y lo escuchamos en muchos salmos que dice, tú me sacaste de la esclavitud, es que yo era el hijo de tu esclava. ¿Por qué? Porque para ellos era esa identidad de decir, yo era esclavo y ahora soy libre, tú me hiciste libre, Dios me hizo libre, y era ese sentirse agradecido, amado, sentir que realmente pertenecías a algo. Para nosotros, la resurrección de Cristo, por eso es una de las fiestas, de hecho es la fiesta más grande para nosotros como católicos. A veces nosotros como católicos decimos, es que la fiesta más grande o una de las fiestas más grandes, pues la Navidad. La Navidad es muy bonita, obviamente, porque es cuando el Salvador nace, cuando nos nace el Salvador. Pero la Pascua, la resurrección, es la fiesta más grande de nuestra fe, porque dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, sin resurrección no hay Cristo.
Sin resurrección no hay católicos, sin resurrección no hay cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en un Dios muerto. Si nosotros creyéramos en un Dios muerto, pues realmente con cualquier cosa diríamos, bueno, pues es que si Él se murió, pues yo también voy a morir. O sea, realmente el Cristo resucitado es nuestro objetivo. Nosotros tenemos que llegar a eso. Nosotros somos los que tenemos que estar viendo precisamente al Cristo resucitado para nosotros sentir que a eso queremos llegar, que a eso vamos a llegar. En uno de los ranchos, precisamente, doña Raquel me decía, y a mí se me hacía tan bonito, o sea, es que doña Raquel es la señora más tierna y hermosa y que sabe tantas cosas. Ella me decía, es que el domingo de resurrección, o sea, el ver el rostro de nuestro Señor, y vaya que es una imagen, dice, el ver el rostro de nuestro Señor, yo me imagino el día en que yo muera, ella comentaba, yo me imagino el día que yo muera, o sea, ¿cómo voy a poder voltear siquiera a verle la cara? O sea, con ese rostro tan hermoso. Y así le pasó precisamente a María Magdalena. María Magdalena se encuentra con Jesús y no lo reconoce, eran amiguísimos y andaban siempre juntos, pero María Magdalena al encontrárselo no lo reconoce y al contrario, ella siente como que pues era el jardinero, será quién, porque pues no había nadie por el lugar y le dijo, Señor, si tú te has llevado a mi Señor, dime dónde lo has puesto, porque no estaba el cuerpo de Jesús, hasta que Jesús le dice, María, o sea, nosotros debemos de sentirnos identificados con María. ¿Por qué? Porque María Magdalena, al ser la amiga que no lo reconoce, Jesús sabe su nombre y así Jesús sabe el nombre de cada uno de nosotros y sabe cada uno de nuestros procesos como tal. Tal vez algunos de nosotros entramos a la viña muy chiquitos, tal vez nosotros entramos a la viña muy grandes, tal vez a nosotros todavía no nos llega nuestro tiempo, pero nunca es tarde. Dios nos llama a que cada uno de nosotros tengamos nuestro proceso y Dios lo que quiere, como lo veíamos en la parábola del lunes, Dios quiere que nosotros nos acerquemos. De hecho, está esperando en la ventana, esperando que nosotros nos acerquemos para ir a abrazarnos. Como lo veíamos ayer, Él quiere que nosotros se nos caiga de los ojos la venda que tenemos y que volteemos a ver qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que necesita de nosotros. Y también con la parábola de hoy nos quiere hacer sentir que nosotros estamos llamados. No importa si tú piensas que ahorita que no, pues es que yo ya estoy muy grande, es que yo ya estoy muy, muy flaco, muy gordo, muy encerrado, muy lo que sea. Jesús te ama y te conoce desde el vientre materno, así como dice el Salmo de que Dios, desde que creó tus huesos, tus entrañas, Él ya estaba ahí, Él ya conocía tu corazón. Entonces Dios te está llamando, Dios está saliendo a tu encuentro. No importa la edad, no importa la fecha, no importa nada, pero Él quiere que trabajes en su reino. ¿Y cómo trabajamos en su reino? Precisamente siguiendo los mandamientos. Ayer lo veíamos que el fariseo le pregunta a Jesús, bueno, ¿y qué debo de hacer para ganar el reino? Yo creo que si a todos nos preguntaran, pues sí, si a cualquiera de nosotros nos preguntaran y nos dijeran, ¿a dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? O sea, yo creo que indistintamente, o sea, todos diríamos, pues obviamente al cielo. Nadie va a decir, yo quiero ir al infierno. Pues no, todos queremos ir al cielo, pero ¿qué estamos haciendo? Jesús nos llama el día de hoy, en la parábola de hoy, nos llama a trabajar. Y tal vez nosotros decimos, oye, pues es que sería más fácil si me voy a morir a los 90 años, pues a los 85 me convierto y pues ya nada, o sea, todo el otro tiempo me lo paso de fiesta y los últimos 5 me convierto. Bueno, si tu idea es esa, pues ahora sí que el Señor tendrá sus caminos. Pero el Señor nos está llamando precisamente en este momento a disfrutar también de compartir la viña con Él. Él nos está llamando, tal vez nosotros decimos, es que es bien cansado trabajar en la viña. Pues sí, pero los que conocemos a Cristo y los que hemos trabajado, aunque sea un poquitito para Él, porque realmente el trabajo que uno hace pues no es nada en comparación con todas las gracias y bendiciones que Él nos da. Pero los que hemos trabajado para Él, no importa lo que te canses, no importa lo que hagas, no importa nada, realmente el estar simplemente en su presencia. Ahorita todos, por ejemplo, estamos tristes, si se puede decir de alguna forma, de no poder disfrutar de la misa, de estar en su presencia, de tomar su cuerpo y su sangre. Pero ahorita todos decimos, bueno, es un bien mayor el guardarnos en nuestra casa, pero o sea, ahorita todos decimos, es que cómo quisiera, o sea, yo sé que entre nosotros va a haber algunos que va a decir, bueno, pues es que está bien padre tener todo el tiempo en la casa. Pues no, ahorita
realmente muchos de nosotros quisiéramos ir a misa, compartir con nuestros otros familiares, compartir más tiempo con los demás, pero bueno, ahorita no lo podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? El Señor nos está llamando precisamente a ser un nuevo yo, a que este sábado que se abre la gloria, que lo hablamos así, tal vez algunos nos hemos dado cuenta, tal vez otros no, que durante la misa ya no se estaba cantando el gloria ni el aleluya a partir de que empezó la cuaresma. Entonces, el sábado va a ser un día tan alegre que tenemos que cantar el gloria, que tenemos que estar alegres, que tenemos... mis compañeros misioneros se reían de mí el año pasado porque yo decía, es que tenemos que tener cohetes, tenemos que tener flores, y me decían, ay, es que tú pides mucho. No, yo no pido mucho, es una fiesta, y es una fiesta grande precisamente porque nuestro Señor está vivo y porque tenemos que tener esa alegría de que somos los amados del Dios amoroso. O sea, no podemos pedir más. O sea, somos los hijos del Rey que lo da todo, el Rey que resucitó, el Rey que está vivo y que nos está esperando con los brazos abiertos. El día de hoy, Dios nos llama y nos quiere hacer trabajadores suyos. O sea, nos quiere dar el gran regalo de ser trabajadores de Él. Cada uno en lo que hacemos. Tal vez nosotros decimos, oye, pero es que ¿cuál puede ser mi trabajo? Tan simple como hablarles de Dios a sus hijos, a mis hijos, hablar de Dios a mi familia. Yo siempre he dicho que es muy fácil ir de misiones. ¿Por qué? Porque ir de misiones es ir a hablarle a la gente que o no te conoce, por ejemplo, los primeros años, o ya te conoce, pues en ese aspecto. O sea, es muy fácil ir y decirles, oigan, pues les invitamos a que vayan a misa, que se confiesen y que vayan a las celebraciones. Ay, es una celebración de 3 horas. Ah, no se preocupen, es bien bonita. Entonces, es muy fácil hacer eso, pero ¿qué tan fácil o qué tan difícil es hacerlo con nuestra propia familia? Yo voy a comentar una anécdota de cuando yo empecé a ir de misiones. Cuando yo empecé a ir de misiones yo tenía 16 años. Entonces fui de misiones y pues mi grupo misionero, bueno, eran dos misioneros que iban a mi mismo rancho, pues eran muy espirituales y era de que, ay, vamos a bendecir los alimentos, sí, vamos a bendecir los alimentos, y mi compañero rezaba casi el rosario, y no, o sea, ahora muchísimo, ¿no? Entonces yo bien espiritual en misiones, yo tenía 16 años, y en mi casa pues no se bendecían los alimentos, no orábamos como familia, pero pues yo fui de misiones y yo disfruté muchísimo mis misiones, ¿no? Llego a mi casa y un día comiendo, llega mi hermano y se sienta a comer conmigo. Entonces me dijo, oye, ¿cómo te fue de misiones? Y yo, pues me fue muy bien. Y luego me dijo, oye, ¿qué hiciste? Y yo, esto, y pues fíjate que bendecíamos los alimentos, ¿no? Pues entre una de esas, pues se me fue la plática, ¿no? Y me dice, ¿y por qué no lo haces aquí? Y yo, pues no sé, o sea, pues X, o sea, y él, pues es que ¿qué vas a ir a decir allá si no lo haces aquí? Entonces para mí eso fue un golpe muy fuerte, porque, y de hecho yo creo que uno de los golpes más fuertes que yo he tenido han sido por mi hermano, porque me reta a poner mi fe como en perspectiva. Si realmente crees en eso, o sea, si realmente vas allá y bendices los alimentos en frente de unos señores que no conoces, ¿por qué no lo haces aquí? Si realmente quieres, o sea, lo crees, pues hazlo aquí también. Entonces, estamos llamados a ser congruentes con nuestra vida, estamos llamados a ser esa imagen de ese Dios vivo, de ese Dios resucitado y de ese Dios que ama. Vamos a pasar con Romy a un ejercicio que nos va a hacer precisamente para ver qué tipo de trabajadores somos y cómo Dios nos llama y nos llama a ser sus trabajadores. Gracias. Ya hemos escuchado el relato de los trabajadores de la viña. Ahora te invito a que hagas un pequeño ejercicio de reflexión. Si se te facilita más anotar, puedes ir ahorita por pluma y papel, o si no, puedes contestar las respuestas en tu interior. Jesús, con esta parábola, nos habla acerca de algo muy importante. Inicia diciéndonos que el reino de los cielos se parece o se asemeja a, y de ahí es cuando empieza a narrar la parábola. Esto quiere decir que Dios nos ofrece un trabajo muy importante, ser trabajadores de su viña, es decir, de su iglesia. ¿Y cuál va a ser el salario que nos ofrecerá al final de la jornada? Pues la vida eterna o entrar al reino de los cielos. Yo ahora te invito a que contestes las siguientes preguntas. ¿Cuándo sentiste el llamado de Dios? ¿Cuándo fue cuando Dios te llamó para trabajar en su viña? Número 2. ¿Qué talentos tienes tú para prestar un servicio hacia el Señor?
Nosotros somos trabajadores de su viña y cada uno cumple con un papel muy importante dentro de ella. Tú puedes identificar cuáles son los dones o talentos que Dios te dio para cumplir ese servicio, qué es lo que tú pones en manos de los demás para apoyar, para ayudar. Número 3. Nos menciona la parábola que los primeros trabajadores estaban molestos con el dueño de la viña cuando recibieron su salario. Entonces te invito a reflexionar cómo tú puedes renunciar ante ese sentimiento de descontento, ante esa envidia. ¿Qué es lo que haces tú para no tener envidia acerca de los dones que tienen los demás? Y por último, ¿cómo agradeces los dones que tienes tú? Todos los días recibimos dones de parte de Dios. ¿Cómo agradeces tú? O a veces se nos olvida agradecer, pero ¿cómo te gustaría a ti agradecerle al Señor todos esos dones? La llamada de Jesús es muy clara. Somos trabajadores de la viña de Dios y tenemos que poner nuestros talentos al servicio de las demás personas. Tenemos que observar qué es lo que se necesita en nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestra iglesia, con los vecinos, y así nosotros darnos cuenta de cuáles son esos trabajos que podemos hacer por el Señor. La recompensa será grande para nosotros. Somos llamados por Él para ser trabajadores de su viña. Hola amigos, ahora que ya terminamos la catequesis del día de hoy, que trató sobre el Sábado Santo y sobre la parábola de los trabajadores en la viña, nos vamos a disponer a hacer nuestra oración final. Te pido que lo hagas en un lugar tranquilo, en un lugar sin ruido, sin celular, etc. Y lo más importante, que nos hinquemos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros. Señor Jesús, dame lo que necesito. Llámame a la hora que tú quieras a trabajar en tu viña. Tú sabes lo que me conviene. La gracia de salir de esta oración convencida de darlo todo por ti, de vencer mis miedos y de luchar contra mis egoísmos. Amén. Bueno, como recordatorio antes de que se acabe el video, les recuerdo que, bueno, estos videos se van a estar subiendo a Facebook, a YouTube y, bueno, haciendo la publicidad por Instagram. Entonces, para si quieren ir a seguir las redes, en Facebook está mi nombre, Paula Ochoa. En YouTube estamos como Lo Mejor Está Por Llegar, al igual que en Instagram. Y lo mejor de todo es que, bueno, los que ya me siguen de antes saben que mi Instagram estoy subiendo día a día canciones muy buenas, muy chéveres para escuchar. Entonces, al igual existe una cuenta en Spotify donde pueden escuchar toda la música que subo, que se llama Lo Mejor Está Por Llegar también. Entonces, vayan, compartan, síganlo, lo que ustedes crean que es lo mejor.